Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas tardes, estimados amigos, estimados oyentes. Saludos a José Calderón, a Michelle Fernández, a Mario Sarti Gutiérrez, que desde ya me están comentando que ya compartieron todo a pulmón. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes también. Espero que estén preparados y más se sumen a compartir. Ya lo hizo también Ingrid Judith Castillo. Muy bien, gracias. Porque hoy vamos a tener un día movido, como movido estuvo ayer Contravía PM. Por supuesto que vamos a tratar varios temas, incluida la situación en la cual se encuentra Thelma Aldana, y voy a comentar con ustedes las declaraciones de hace unos minutos, o sea, me refiero a las declaraciones que dio hace aproximadamente una hora, el registrador de ciudadanos, Leopoldo Guerra. También les voy a comentar acerca de lo que declaró en lo que respecta a la orden de aprehensión de la precandidata o candidata, ya no sé cómo llamarla, Thelma Aldana, propuesta por el partido Semilla. Voy a comentar que declaró muy brevemente el ministro de Gobernación en la conferencia de prensa que dieron hoy después de la reunión de gabinete con el presidente Jimmy Morales, que se atrasó un par de días para llevarse a cabo. Me imagino que es porque el presidente estaba celebrando su cumpleaños, amigos. Pero bueno, en fin, ese será el tema que vamos a abordar, tratar de explicarles dentro de toda esta información que está circulando, qué es lo que nosotros hemos entendido, qué fue lo que nos compartió ayer de 6 a 7 de la noche el licenciado Omar Barrios, que les adelanto, particularmente para los que nos acompañaron, ya tendrán una idea de qué se trata, que pues sí fue muy certero, según las declaraciones de hoy de Leopoldo Guerra. El análisis que hizo Omar Barrios fue certero en lo que respecta a que la inscripción de Thelma Aldana, lo que se aceptó es la propuesta, pero que todavía la inscripción no está firme porque no se han cumplido los plazos en los cuales puede ser cuestionada el haber aceptado por parte del Registro de Ciudadanos la propuesta del binomio del partido Semilla, lo que aplica a cualquier otra persona, no solo a Thelma Aldana. Entonces, que por ese motivo todavía no está firme la inscripción de Thelma Aldana. Esto es lo que dijo Leopoldo Guerra. Okay. Todavía no está firme la inscripción de Thelma Aldana, motivo por el cual considera que está a pesar de que no le corresponde a él opinar en lo que respecta a la orden de aprehensión, lo que sí dijo Leopoldo Guerra es que no goza todavía Thelma Aldana de inmunidad, motivo por el cual está vigente la orden de aprehensión, que fue lo que también confirmó el ministro de Gobernación. Por supuesto que vamos a abordar esto con un poco más de detalle. Por favor, Mariela Rivera nos está diciendo, Mario, que se escucha muy baja la transmisión. Le agradezco a los oyentes que nos informen si están también algún otro teniendo problema. Y pues lamento mucho que se haya dado esta situación, pero lo que ya compartí lo voy a repetir, y la próxima vez al que hay que jalarle las orejas de una vez les digo, por favor, lo pueden hasta llamar por teléfono, Mariela,
es a Marito, que es responsable de que esto suene bien. Y aquí todos en Libertópolis asumimos nuestras responsabilidades. Pero bueno, me enfoco en lo que es ahorita. Sí, también tenemos Coriacu. Por favor, Marito, ¿qué está pasando en lo que respecta a nuestra transmisión? Perdón, qué bueno que me hace esta información, pero ¿cómo estamos con el volumen? Ya tengo varias quejas de que no se está escuchando, que se escucha muy bajo. Por favor, revisen el feed, porque más aún en el siguiente segmento en el cual vamos a conversar vía telefónica con el abogado Alejandro Valdizón para que comparta con nosotros su opinión en lo que respecta a lo que ha sucedido en el transcurso de este día, en lo que bien mencionaba yo ayer antes de que termináramos Contravía PM, que es una noticia en desarrollo. Lo que comentemos hoy puede ser que para las 6 de la tarde, cuando los acompañe en Contravía PM María Dolores Arias, ya haya cambiado. Es interesante y vamos a ver si Alex ya tiene información al respecto. Nosotros estuvimos intentando conseguirlo, que aparentemente, según una nota de Diario El Periódico, el viernes en el transcurso del día les dieron al partido Semilla un amparo que fue, entiendo, interpuesto por Rotman Pérez, que no solo es uno de los abogados de Tel Maldana, sino es también uno de los integrantes del partido y que probablemente será de quienes proponga dentro de su gabinete la hoy candidata, ayer ex fiscal de Guatemala, Tel Maldana, que por cierto, como probablemente varios de ustedes se enteraron por medio de CNN, anunció que regresa mañana jueves a Guatemala. Bueno, vamos a ver si eso se va a dar o no, ya eso lo analizaremos o lo comentaremos mañana en Todo Pulmón. Hoy, en lo que respecta a esta nota, vamos a profundizar a partir del siguiente segmento estos hechos que vamos a analizar estos hechos que yo les acabo de compartir, los vamos a analizar en el siguiente segmento en compañía del abogado Alejandro Valdizón. Pero ahora hay otros temas que también considero importante que tratemos. Y el primero de esto es ayer no lo pudimos comentar con mucho detalle en Todo Pulmón con Jorge, porque de nuevo era una noticia en desarrollo, repito, la que se estaba dando cuando estaba declarando el secretario de Inteligencia Estratégica de Guatemala, Mario Duarte, y el viceministro de Gobernación, que estaban en el Congreso de la República, presentándose ante la citación que le hicieron varios diputados para que explicaran el por qué llevaron los Jeeps J8 que fueron donados por el gobierno de Estados Unidos o fueron prestados, pues ya no se sabe, para apoyar a las fuerzas de tarea de Guatemala. Entonces se recuerdan todo todo este relajo, lo voy a decir porque merece la pena llamarse relajo, que fue la nota principal o una de las notas principales de finales de la semana pasada, que los grandes titulares de los diarios eran: Estados Unidos le jala las orejas, el gobierno en todo caso, Estados Unidos le jala las orejas al gobierno de Guatemala y dice que le van a suspender la ayuda militar. Esos eran los titulares. Y luego, cuando uno empezaba a averiguar qué era lo que había pasado, nos enteramos que uno de los voceros de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, que ya no ha dicho pero ni pío ni esta boca es mía, había declarado a un medio escrito, creo que fue a Prensa Libre, había declarado que se iba a suspender la capacitación y la entrega de equipo a las fuerzas de tarea en Guatemala como reprimenda por el mal uso que hizo el gobierno el 31 de agosto pasado cuando anunciaron, cuando anunciaron a finales de agosto del año pasado, cuando anunció el presidente
Jimmy Morales, que no iba a prorrogar el acuerdo de la CICIG. Bueno, esos son hechos que sin duda la mayoría de nuestros oyentes recuerdan. Pues bueno, debido a eso, que se consideró un mal uso de una parte, porque ahora nos hemos dado cuenta la cantidad de jeeps que le han donado o le han entregado a nuestro gobierno, que debido a eso, pues vinieron y de los que usaron en esa oportunidad, en una entrevista con Felipe Valenzuela, Mario Duarte dijo que si el gobierno gringo se los pedía, se los devolvían sin ningún problema. Entonces, debido a esas declaraciones de este vocero de la embajada estadounidense, que no fueron confirmadas ni verificadas por ningún medio al final, no solo Prensa Libre, sino ni el periódico, ni los programas de noticias de las radios y de la televisión, pues se hizo toda aquel cuestionamiento a esa decisión y por supuesto los agoreros empezaron a anunciar el final de las relaciones del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Guatemala. Pues bueno, lo que yo quería señalar, y esta es como una crítica que me parece importante hacer al periodismo en Guatemala. Cuando a alguien le da una declaración, uno pide la evidencia o por lo menos el comunicado de prensa o un medio por el cual se confirme aquellas declaraciones que da algún miembro ya sea de un organismo internacional, de una embajada o de una compañía, o bueno, en general cualquiera que dé una declaración, cualquier declaración, y esto es algo muy importante para tomar en cuenta, además de eso, en los tribunales. Todos los testimonios, como los voy a llamar, deben de ser respaldados con hechos, con evidencias. Puede ser que sea cierto que se esté analizando suspender ese apoyo a las fuerzas de tarea de Guatemala. Sin embargo, lo que nos enteramos ayer es que el gobierno simplemente decidió mandarlos. Básicamente eso entiendo, que es una reacción que a mí me parece caprichosa e infantil también de parte del gobierno de Jimmy Morales. Pero ante la posibilidad de que se los reclamaran, ellos se adelantaron y de una vez los llevaron a la Fuerza Aérea Guatemalteca. Pero lo que sí quedó ayer claro, y esto es importante enfatizarlo, es que no ha habido ninguna. Esto fue lo que ayer, si cambió para hoy, ya no lo sé, pero yo confirmé las notas antes de hacer este comentario con ustedes y no había habido ninguna que oficializara el cese de la ayuda del gobierno de Estados Unidos a las fuerzas de tarea de Guatemala. Eso fue lo que dijo Mario Duarte. Miren, señores, nosotros no hemos recibido ninguna comunicación oficial. Y como les comentábamos, Jorge y yo estuvimos buscando dónde estaba esa comunicación oficial. Y repito, por lo menos hasta antes de que empezara este todo a pulmón en el cual estoy compartiendo con ustedes, no encontramos ninguna confirmación oficial de lo que dijo un vocero de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala a un reportero que, si recuerdo correctamente y si me equivoco me disculpo, a un reportero de Prensa Libre. Pero bueno, en fin. En otra nota que me parece muy importante mencionar, que no sé si la vamos a poder profundizar hoy, pero por la relevancia que esto tiene para nuestros compatriotas que deciden emigrar, es la decisión que tomó por mayoría la Corte Suprema de Estados Unidos, si recuerdo correctamente fueron 5-4 votos, 5 a favor, 5 en contra, que decidieron a favor del gobierno de Donald Trump en un caso específico sobre la detención de inmigrantes con antecedentes penales, aunque estos ya hubieran cumplido con la pena que se les hubiera impuesto por el delito que hubieran cometido, porque aquí no estamos hablando más que de asesinos o secuestradores o crímenes que atentan contra la vida y la libertad de las personas y la propiedad. Se está hablando más de aquellos que tienen antecedentes penales porque, entre otras cosas,
Por ejemplo, que también le sucede a los estadounidenses, se los llevaron presos porque estaban fumando marihuana y cosas similares. Entonces, bueno, yo entiendo esa precaución que deben tomar los gobernantes de cualquier país ante la amenaza de que asesinos, secuestradores, terroristas, estafadores lleguen a hacer eso con los ciudadanos que han asumido la responsabilidad de velar por la vida, la libertad y la propiedad de esos ciudadanos. Entonces entiendo la responsabilidad que tienen los gobernantes en cualquier lado de evitar que secuestradores, asesinos, estafadores lleguen a secuestrar, asesinar, estafar, a robar a los ciudadanos con los cuales ellos se han comprometido a defender. Lo entiendo perfectamente. El punto aquí es que están a personas que ya cometieron un crimen, fueron encontradas culpables, pagaron su pena, que también aquel que ya cumplió su pena, pues tiene derecho a enmendarse y no por eso se le va a marcar de por vida, aunque pienso que aquellos que ya han cometido un delito, un crimen, independientemente de que hayan pagado la pena que les fue impuesto, pues eso va a quedar grabado por el resto de su vida. Ojalá sea de una forma constructiva en el sentido que los lleve a cambiar su visión acerca de su existencia y en lugar de vivir una vida viciosa, se decanten por una vida virtuosa. Eso sería lo que en cualquier caso es, bueno, una digresión mía, es lo que debería de ser. Pero aquí en este caso entiendo, de lo poco que he leído al respecto, que esto aplica hasta aquellos que tienen antecedentes penales por consumir marihuana u otras drogas, que en particular la marihuana, como bien saben los oyentes, ya hay una gran cantidad de estados en Estados Unidos en la cual es permitido ya hasta por recreación, ni siquiera por temas con autorización de médico, para poder consumir la marihuana. En fin, esta es una nota muy importante que debemos tratar con un poco más de detalle para el entender lo que pueden vivir compatriotas nuestros en Estados Unidos, no solo los que ya están en Estados Unidos, sino los que esperan algún día emigrar a esta sociedad donde hoy es mucho menos complicado progresar y mejorar su calidad de vida, en particular ante el escenario que tenemos nosotros los guatemaltecos. Me pregunta Walter Asensio que por qué no estamos transmitiendo en YouTube. Le agradecería al equipo de producción que les responda a los oyentes que nos están preguntando. Pero bueno, parece que vamos a tener dos enlaces. Vamos a tener uno con Alejandro Valdizón y otro con Rodolfo Pérez Trabanino. Entonces, yo sugeriría que les avisemos que platiquemos los tres y que tengamos una conferencia tripartita para que escuchemos dos interpretaciones de abogados y probablemente terminemos con 5 análisis. Lo bueno es que yo sé que hay abogados que nos acompañan y que son oyentes nuestros que también van a contribuir a que entendamos mejor qué es lo que está sucediendo específicamente en el caso de Telma Aldana, que como bien saben los oyentes, y por eso es importante el ponerle atención, es la que en varias encuestas pelea con Suri Ríos, porque es cierto que he visto en unas, probablemente la mayoría, en las cuales la que ocupa el segundo lugar después de Sandra Torres en intención de votos es Telma Aldana, pero he visto también un par en la cual pues le está peleando Suri ese segundo lugar a Telma Aldana. Suri, que parece, hay rumores de que, según lo que entendí, la presidente de la Corte Constitucionalidad, Dina Ochoa, no se encuentra por lo menos no sé si en Guatemala, pero por lo menos en la capital, motivo por el cual parece que Gloria Porras está moviendo sus tentáculos para ver si logra de una vez por todas acabar con la candidatura de Suri Ríos,
en la Corte de Constitucionalidad. Pero este es solo un rumor que no ha sido confirmado. Así que yo responsablemente lo menciono, y lo menciono porque me lo han preguntado varios oyentes y estoy enterada algo en lo que respecta a Suri Ríos, que va a complementar las 3 candidaturas que hoy ocupan, junto con la de Telma Aldana y Sandra Torres, los primeros lugares en intención de voto, por lo menos hasta finales de febrero, porque quién sabe si eso a la fecha ya cambió, pero a finales de febrero ellas 3 eran las que encabezaban las encuestas. Yo no he visto ninguna encuesta todavía que haya sido llevada a cabo durante el mes de marzo. Antes de irme a la pausa, por cierto, es que los oyentes saben que yo soy una de las campañas que tenemos años de estar nosotros impulsando en todo pulmón y en Libertópolis, es la de que se elimine el privilegio del antejuicio. Porque al final el privilegio del antejuicio lo que hace es efectivamente asegurar más que la inmunidad, la impunidad de aquellos que lo gozan. Porque al final de lo único que trata el quitarles este privilegio a cualquiera, no solo a aquellos que son candidatos para un puesto de elección, sino los que están ejerciendo el gobierno, lo único que hace es permitir que se les pueda investigar cuando hay sospechas de que los que están ejerciendo el poder cometieron un delito o un crimen. Y como yo sé que hay quienes argumentan el por qué debe de existir este privilegio. Yo en lo particular considero que, al contrario, a aquellos que no se les debe permitir ninguna opción para que cometan un delito o un crimen son aquellos que llegan al ejercicio del poder. Motivo por el cual este privilegio debe de eliminarse de nuestro sistema legal. Eso es lo que opino yo, Marta Yolanda Díaz Durán. Y ayer en redes sociales circuló un video que ya estamos listos para poner, un video, apreciables oyentes, que recuerda una entrevista que se le hizo a Telma Aldana cuando era fiscal general. Y de nuevo, esto es algo que circuló en redes, ya probablemente ustedes lo vieron. Sin embargo, considero que dentro del contexto de lo que estamos discutiendo, me pregunto, y si yo la puedo llegar a entrevistar, se lo voy a preguntar, que si ella hoy, que no está ejerciendo el poder como fiscal, sigue manteniendo esta que me parece un punto correcto y en el cual yo coincidiría con ella, sigue sosteniendo este juicio en lo que respecta a la eliminación del privilegio del antejuicio. Pero bueno, ya les di tiempo a los oyentes, no solo para que se conecten para ver el video, sino también para que aprovechen a compartir todo a pulmón. Pero veamos, Mario, ¿ya estamos listos? Bueno, vamos adelante, pongan atención a lo que decía Telma Aldana cuando era, y ahí la pueden ver para que vean que no es ningún montaje ni nada por el estilo. Los que se conecten ahorita en nuestra transmisión en Facebook Live, por favor, de paso, si se conectan para ver el video, también, por favor, conéctense para compartir nuestro programa. Van a ver que no es ningún montaje. Ahí está la mismísima Telma Aldana expresándose en lo que respecta al privilegio del antejuicio. Ya estamos listos. Adelante, Mario, por favor. Los diputados deberían de buscar fortalecer el sistema de justicia de Guatemala, y esa propuesta de modificación a la ley en materia de antejuicio no fortalece, al contrario, debilita. Yo siempre he pensado que el antejuicio no debería de existir en el país porque se ha convertido en una herramienta de la impunidad. Interesante. A ver, pongámoslo de nuevo. Marito, por favor, pongámoslo de nuevo. Para los que no tuvieron tiempo de verlo o no escucharon con detenimiento, vean esta entrevista o esta respuesta que da Telma Aldana, imagino yo, cuando alguien le preguntó en lo que respecta a algún proceso de antejuicio en contra de algún miembro del actual gobierno. Vamos, Marito. Los diputados deberían de buscar fortalecer el sistema de justicia de Guatemala, y esa propuesta de modificación a la ley en materia de antejuicio no fortalece, al contrario, debilita. Yo siempre he pensado que el antejuicio no debería de existir en el país
porque se ha convertido en una herramienta de la impunidad. Bueno, amigos, con esas declaraciones de la ex fiscal general Telma Aldana y hoy candidata presidencial del partido Semilla, nos vamos a una breve pausa y cuando regrese vamos a hacer una conferencia telefónica tripartita en la cual voy a compartir con Rodolfo Pérez Trabanino y con Alejandro Valdizón, pues ambos conocidos abogados de nuestros oyentes. Regresamos en unos minutos. Estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y ahorita ya estamos preparándonos para hacer, gracias Estuardo, nuestro queridísimo amigo Estuardo Zapeta nos dice que está nítida la transmisión. Muchísimas gracias, Zapet, en donde tenemos unos problemas que esperamos arreglar en el transcurso del alrededor de la 1 de la tarde, es en YouTube, pero mientras, pues enfoquémonos o concentrémonos, ¿qué tal? Así como que si fuéramos Jeeps J8. Concentrémonos en nuestra transmisión en libertopolis.com, no olviden, y desde ahí, por cierto, que nos están viendo muchísimos en libertopolis.com y en Facebook Live. Y bueno, tal y como les había comentado, en este segmento voy a conversar con dos abogados y con George. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y con George vamos a conversar con dos abogados, con Alejandro Valdizón y con el licenciado Rodolfo Pérez Trabanino, para seguir esta noticia que es en desarrollo, que tiene que ver con la candidata presidencial de Semilla, Telma Aldana, que nos vayan explicando para que ya cada uno de nosotros forme su propio juicio en lo que respecta a esta situación. Yo en lo particular pienso que ya los oyentes me van conociendo y saben que me estoy reservando mi reflexión para cuando ya esté más claro el ambiente, que probablemente vaya a ser mañana jueves o el viernes, porque vamos a ver si de verdad... sí es cierto, Estuardo, también estamos en Periscope, vía Twitter, que cuando veamos si efectivamente cumple el ofrecimiento Telma Aldana de regresar a Guatemala mañana jueves. Pero vamos a ver, ya estamos listos con Rodolfo y con Alejandro. Rodolfo, Alex, buenas tardes, bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Qué gusto compartir el teléfono contigo. Nos hubiera gustado tenerlos aquí personalmente, pero con todos estos hechos que se están dando en nuestra Guatemala, es difícil realmente el coordinar estas conversaciones, pero a ambos les agradecemos que estén con nosotros para ayudarnos a desentrañar toda esta situación legal que se está viviendo en nuestro país. Yo imagino que ustedes ya a estas alturas ya conocen las declaraciones que dio Leopoldo Guerra, el registrador de ciudadanos, por la mañana en lo que respecta a si está o no firme la inscripción de Sandra Torres. Perdón, de la de Sandra Torres, sí, me refiero a la de Telma Aldana. Y fue el registrador fue claro al decir que la inscripción no estaba firme porque no se habían cumplido todavía los tiempos para que se puedan emitir las credenciales, y en el momento en que se les entreguen tanto a cualquiera de los candidatos, en el momento que se les entregan las credenciales, es en el momento a partir del cual van a gozar de el privilegio del antejuicio. Entonces, que en este momento todavía, según el registrador, Telma Aldana no goza del privilegio del antejuicio y de la inmunidad que otorga a aquellos que gozan de este privilegio. Entonces, voy con ustedes para que nos comenten si están o no de acuerdo con la opinión de Leopoldo Guerra y por qué, por supuesto. Entonces, como no los puedo ver, no sé con cuál de los dos comienzo. Alguno que diga yo soy voluntario. Bueno.
Empezar por orden alfabético, entonces le toca a Alejandro. Vaya, ok, gracias Rodolfo. Alex, adelante. Bueno, gracias. Voy a ser muy breve porque me interesa también mucho escuchar la opinión de mi amigo y colega. Pero yo creo que lo que tú decías es muy importante. Ante todo, en estos temas hay que ser muy prudente y ya, digamos, con información más amplia, ya con ciertos hechos verificados, yo creo que ya podemos formar un mejor juicio, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante, ante todo, ser prudente. Ahora, yo aquí, digamos, de lo que ha circulado en medios y todo, y al final es en la información en la que nos tenemos que basar, ¿verdad? Suponiendo pues que ha sido debidamente verificada, veo dos cosas. Y después de todo, al final, lo que yo voy a decir, habrá que ponerlo también en el contexto que en Guatemala la ley dice lo que el juez que está revisando lo que la ley dice en ese momento dice que dice, ¿verdad? Y las circunstancias son las que los jueces van a decir que son, porque evidentemente todo esto se va a judicializar mediante impugnaciones tanto administrativas como judiciales, y no sé, en los amparos, y eventualmente es muy lógico pensar que la Corte Constitucional va a parar resolviendo todos estos temas. Pero yo veo dos situaciones en función de lo que tú decías, Marta Yolanda. El punto número uno es que según entiendo de la información que he revisado, la orden de captura es de fecha 18 y la inscripción como candidata, por lo menos la resolución donde se ordena, es de fecha 19, es decir, un día después. En ese sentido, yo soy del criterio que, estando, digamos, ya este proceso judicial entablado con anterioridad a que se le haya conferido esta inmunidad, independientemente de lo que ha dicho el Tribunal Supremo, que ese es el segundo punto, por ser anterior, digamos, la eventual inscripción o no, si está o no está firme, no podría aplicarse retroactivamente, ¿verdad? Empieza a gozar de la inmunidad que le confiere el antejuicio a partir, digamos, del momento de que queda formalmente inscrita, y entonces se entendería que esa protección o esa inmunidad es para hechos acaecidos de ahí en adelante. Entonces yo, contrario a lo que algunos analistas o colegas han sostenido, yo soy del criterio de que en ese, de ser así, ¿no? de que la orden es anterior, independientemente de lo que pase con la inscripción, no debería afectar. Ese sería el primer punto. Ahora, el segundo punto es justo la noticia de hoy, digamos, que el Tribunal Supremo Electoral, el licenciado Guerra, salió a los medios a decir de que la inscripción no está firme, y, digamos, uno entiende que ahí hay un proceso, hay procedimientos establecidos, incluida la oportunidad de presentar impugnaciones, ¿verdad?, por los motivos que fueren, contra la inscripción de los candidatos, ¿verdad? Una que de hecho ya se ha gestionado por otras vías tiene que ver con el tema del finiquito, y sabemos también que la misma Telma Aldana se adelantó, por así decirlo, a esa situación, interponiendo un amparo que le fue dado con lugar provisionalmente para que el tema del finiquito no fuera un impedimento, ¿verdad? Entonces hubo un juez que la amparó diciendo, mire, ese finiquito usted lo acepta como válido, el inscrito. Entonces esa fue una estrategia que ella empleó, digamos, como para anticipar a facilitar su inscripción. Perdón, Alex, perdón que te interrumpa, porque ahí sí les vamos a preguntar acerca de ese amparo. Ese es precisamente otro de los temas. Entonces solo terminemos este punto para que escuchemos a Rodolfo. Al final, si el mismo Tribunal Supremo Electoral está diciendo que no está en firme,
pues otra razón para pensar que la inmunidad, digamos, no está gozando de esa inmunidad en este momento, ¿no? Y gracias por adelantarnos el tema del amparo, pero sí, porque entendemos que este es el segundo amparo, o uno que les dieron el día viernes, que es diferente al que ya la Corte de Constitucionalidad había dicho que no correspondía, según la nota según la decisión que tomaron el mismo día que también tomaron la decisión en lo que respecta a la candidatura de Suri Ríos. Pero entiendo que hay un nuevo amparo que fue otorgado el viernes pasado, del cual pues intentamos nosotros conseguirlo, pero no pudimos antes del programa. Solo sabemos, según una nota de diario El Periódico, que lo obtuvieron el día viernes. Pero bueno, vamos con Rodolfo. Rodolfo, por favor, compartí con nosotros tu criterio en lo que respecta a este tema y las declaraciones de hoy de Leopoldo Guerra, el registrador de ciudadanos. Pues miren, comparto de alguna manera el criterio de Alejandro, en otro sentido no, porque al final es un tema de interpretación. Digamos que el dilema acá es entender si la inscripción, la notificación ayer de su inscripción provisional, ¿sí?, le garantiza inmunidad o no. Yo creo que ese entuerto ya está resuelto independientemente de lo que pensemos, porque si el registrador de ciudadanos ya explicó la situación, yo creo que debemos atendernos a lo que el registro y eventualmente el Tribunal Supremo Electoral consideren. Yo no he escuchado las declaraciones del registrador, he estado en la calle todo el tiempo, de hecho ahora voy manejando, pero yo diría que independientemente si el registro dijo que aún no goza de inmunidad, algo pues no goza de inmunidad si ese es el criterio del registro. Distinto sería que el registro hubiese afirmado que la inmunidad le era retroactiva a partir de su inscripción, que fue el viernes pasado, ¿sí? Entonces esto es importante. Yo creo, como Alejandro, que la ley dice lo que el juez dice que dice, y en este caso el Tribunal Supremo Electoral tiene jurisdicción en temas electorales. Ahora, el tema es que esto es más complicado. No es yo no creo que la discusión de fondo es la inmunidad de la señora Aldana o no, porque independientemente que la tenga o no la tenga, eso se va a discutir en un juzgado de primera instancia, si ella decide regresar a Guatemala, y el antejuicio es un obstáculo a la persecución penal. Yo lo que creo es que eventualmente podría ser detenida, pero eso no va a durar mucho tiempo, estará detenida unas horas mientras es conducida a un juzgado, si es que la Policía Nacional Civil se atreve a detenerla, sabiendo que hay un proceso de inscripción provisional. Pero ese es un tema más técnico. Yo lo que creo es que en el fondo la inscripción de Telma Aldana en forma definitiva va a estar sujeta a la validez de su finiquito, que mal llamado finiquito, porque el finiquito al final es una constancia transitoria de inexistencia de cargos. Significa que el día que te lo dan no tenés cargos, pero si al día siguiente la Contraloría te presenta una denuncia, hay un cargo administrativo, etcétera, el mal llamado finiquito deja de tener vigencia. Y eso lo dice el sentido común, pero también lo dice la ley. En el reglamento de la ley de la probidad, es clarísimo que si una persona puede obtener una constancia transitoria, pues tiene un cargo, ese finiquito ya no tiene vigencia, es que ni siquiera debe ser revocado, es que deja de tener vigencia. En cuanto a la nota del periódico, que hay un nuevo amparo, yo no lo conozco, yo dudo. Creo que la nota del periódico está mal escrita, porque de hecho la nota del periódico señala como el hecho penal que se está investigando la compra del edificio, y no es cierto. La denuncia que le fue interpuesta por la Contraloría General de Cuentas es por la contratación supuestamente anómalo de José Carlos Marroquín. Entonces yo no le doy tanta fe a esta nota del periódico. Aún así, si hubiera un amparo nuevo, yo lo desconozco. En síntesis, es que ese amparo que le fue otorgado semanas antes por un juzgado civil ya fue revocado por la Corte de Constitucionalidad, pero aún no tiene efectos materiales porque está todavía en alguna aclaración o ampliación. Me parece que presentaron una aclaración y ampliación y entonces no puede entrar en vigencia, pero yo creo que el Tribunal Supremo Electoral, con lo que se va a enfrentar cuando esto llegue a tribunal, porque seguramente va a ser impugnado por un partido político,
es que la señora Telma Aldana no tiene un finiquito válido. Y si ese es un requisito de admisibilidad, no puede ser admitida su inscripción. Y no hablemos de ella, hablemos de cualquier otro candidato, que seguramente van a haber muchos candidatos a diputados o alcaldes principalmente, que estén en situaciones similares. Y entonces esto sí se va a volver un problema, para ella al menos, y para quienes estén en esa condición. Ok, entonces el tema del amparo, que por cierto, y ya entrando al tema de agradezco a ambos la información, pero ya entrando entonces al tema del amparo, entiendo que la decisión que tomó la Corte de Constitucionalidad al respecto de ese amparo es que no correspondía. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Y sin embargo, en el razonamiento de la resolución de la inscripción de la candidatura de Telma Aldana y de Jonathan Mencos, que por cierto también eso ya lo aclaró en el caso el nombre de Jonathan Mencos, ya el registrador aclaró que ya se hizo, valga la redundancia, una aclaración y que pues eso ya no es un problema en lo que respecta a esa resolución, que todavía no está en firme, eso sí quedó claro. Pero el punto es que en esa resolución hace referencia al amparo, que ya la Corte de Constitucionalidad había dicho que no correspondía. ¿Cómo podemos nosotros, los ciudadanos y ustedes, los abogados, interpretar la decisión del registrador en lo que corresponde, en lo que respecta a la constancia temporal que es comúnmente conocida como finiquito de Telma Aldana? Y aplicarlo con cualquiera, porque es que al final esto es motivo de discusión porque es Telma Aldana, pero esto debería servirnos para conocer cómo aplicar o entender estas normas en cualquier caso. ¿Me explico? Así es. Voy ahora con quién de los, pues regreso con Alex y luego vamos otra vez con Rodolfo. Alex. Sí, es un punto muy muy importante y lastimosamente de que dos cosas diría yo. Uno, la serie de artimañas legislativas, justo como les llamaba yo en mi artículo de la semana pasada, que perdón por la publicidad, pero comparaba esa enredadera legal de lo que está pasando en Guatemala, esa confusión y toda esa serie de disposiciones ilógicas, incomprensibles y confusas con la novela El Proceso de Franz Kafka, por si alguien la conoce, y si no, les recomiendo que la lean. Pero es una cosa ininteligible y más o menos ese es el relajo en el que estamos en Guatemala. Y eso viene desde las reformas a la ley electoral pésimamente hechas en el año 2016. Y a eso sumémosle la arbitrariedad de las Cortes, empezando por la misma Corte de Constitucionalidad. Entonces, lastimosamente, el tema de la falta de certeza jurídica en Guatemala se ha agravado muchísimo, porque se dan muchas, y no solo leyes que no se redactan y que no se entienden bien y que dan lugar a arbitrariedades más que a interpretaciones, sino también obviamente funcionarios que ejercen jurisdicción tanto en el ámbito electoral, como es el caso del Tribunal Supremo Electoral, como ya en el ámbito general, digamos, y constitucional, como es la propia Corte, donde ya las resoluciones muchas veces se duda pues de su legalidad, ¿verdad? De su apego a la legislación, a la Constitución, y eso lo vemos en este. Alex, ¿te podrías acercar al teléfono porque te estamos perdiendo? Sí. Bueno, ahí está mejor. Te decía, ¿verdad? Ese es el verdadero problema, y entonces quedamos sujetos a esos criterios al final, ¿verdad? Pero aquí el tema es, debería en todo caso prevalecer
el raciocinio, la lógica, y como te digo, ¿verdad? Yo sí sostengo la tesis que por el aspecto estrictamente temporal, en el caso particular de la situación penal de Telma Aldana, esa debería quedar intacta, porque la ley electoral sí dice que la inmunidad, digamos, se empieza a votar desde el momento de la inscripción, pero si la inscripción no está, entonces tampoco puede haber inmunidad, o si la inscripción es posterior, tampoco puede haber inmunidad para situaciones que se dieron con anterioridad. Yo creo que ese es un punto donde no debería quedar duda, digamos, en las cortes de cómo interpretar esto. Y con el tema del finiquito, yo creo que ya Rodolfo lo explicó con mucha claridad, y la ley sí es incontestable, es clarísima, ahí dice, ¿verdad?, que si hay una situación ahí irregular, pues el finiquito ya no tiene, ya no puede ser, digamos, ya no es útil para el propósito de una inscripción. Entonces, realmente ahí sí uno cuestionaría, digamos, el razonamiento del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, alguien podrá decir, bueno, está el periodo de oposición, y entonces en esa fase alguien va a hacer ver, digamos, la situación del finiquito, esto, lo otro, y pues el tribunal debería, digamos, revocar esa inscripción, pero otra vez caemos a que la incertidumbre la provocan la misma gente que ejerce jurisdicción en estos temas, ¿verdad?, que se han venido con resoluciones muy, muy antojadizas y le han quitado mucha estabilidad al sistema. Rodolfo. Miren, yo lo que creo que lo que le generó, digamos que lo que pudo haber favorecido la consideración del registro ciudadano con relación a Telma Aldana y el proceso penal que presentó la Contraloría, que es totalmente distinto al proceso penal por el cual tiene una orden de aprehensión, dos cosas totalmente distintas, ¿sí? La consideración del registro pudo haber sido que el amparo, que la revocatoria de ese amparo por la Corte de Constitucionalidad no ha entrado en vigencia porque todavía hay recursos pendientes. Hay una aclaración y una ampliación muy parecida a la situación de Subiríos, cuando la Corte de Constitucionalidad revoca el amparo provisional que le otorga la Corte Suprema y que por lo tanto no le permite su inscripción, pero que ella impugna a través de una aclaración y ampliación, y ella dice, mientras esto no esté resuelto, yo sí puedo hacer propaganda, yo sí me considero inscrita. Es decir, este es un tema de interpretación. Independientemente de lo que pase en las aclaraciones y ampliaciones, esas impugnaciones al final no pueden cambiar el sentido de la resolución. Lo más seguro es que en ambos casos la Corte de Constitucionalidad rechace la petición, por lo que, llegado el momento, el proceso penal que presentó la Contraloría de Cuentas, ¿sí?, me refiero a ese, que no le permite a la señora Aldana tener un finiquito, pues continuará, y ella tendrá que defenderse en ese proceso conforme los recursos y remedios procesales que le da la legislación penal, que es cosa muy distinta a este nuevo caso que tiene, en el cual se le giró una orden de aprehensión. Es que ahí hay una confusión muy grande entre abogados. Son dos procesos penales distintos. El que le complica el finiquito es un proceso penal presentado por la Contraloría General de Cuentas, y en cambio el proceso penal por el cual tiene una orden de aprehensión fue promovido más bien por el Ministerio Público. Dos cosas bien distintas. Nos preguntan los oyentes si un representante puede ir a firmar o a recoger las credenciales de Telma Aldana cuando venza el periodo del cual hizo referencia hoy Leopoldo Guerra, o tiene que ser en la opinión de ustedes, tiene que ser él o la candidata la que recoja personalmente esa credencial. Pues lo voy a adelantar a Alex, la respuesta es muy sencilla. Este es un acto personalístico. Esto debe ser, estas credenciales deben ser recibidas o recogidas por los candidatos. No necesariamente va a ser dentro de 4 o 5 días. Yo hoy en la mañana estaba leyendo alguna queja de Ninette Montenegro de García, que establecía que sus candidatos a presidentes y a vicepresidentes se inscribieron el 13 de marzo y al día de hoy
todavía no tienen sus credenciales, es decir, pueden ser más allá de 3 días, o 4 o 5, si es que se las otorgan, porque ahí es donde vienen entonces las impugnaciones que se presentarán al tribunal. Ya presentaron un recurso de oposición. Entiendo que presentaron hoy 3 recursos del partido Semilla. No los conozco en detalle. Pero un recurso de oposición, o sea, en contra de la inscripción. Sí, también ya presentaron uno. Un abogado. Sí, un abogado, Otto Gómez. Sí, pero esa no, a juicio mío no tiene legitimidad. Y además de eso entiendo que era por el tema del nombre de Jonathan Mencos, que estaba mal escrito, que también ya respondió Leopoldo Guerra, que ya se hizo una aclaración y que eso no afecta la resolución de la inscripción. Yo lo que veo aquí es que los únicos legitimados para impugnar son los partidos políticos. Entonces, incluso las oposiciones personales no pueden ser consideradas, según mi criterio. Alex. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Estaba escuchando también algunas opiniones en la línea que dice, bueno, hace un mandato y va un mandatario y la recoge ya, ¿verdad? Y al final, pues, la función de un mandato es eso, y alguien podría hacer, como es una cuestión de trámite, pues, ¿qué más da quién entrega los papeles si al final está autorizado? Ahora, yo creo que independientemente de eso, el tema es el efecto, ¿verdad? Que obviamente aquí una estrategia puede ser, de alguna manera, obtener esas credenciales, incluso, digamos, sobreponerse a todas las oposiciones y recursos y demás cosas que vengan, obtenerse las credenciales, obtenerlas, y ya una vez con credenciales en poder de los interesados, decir, mire, aquí la señora tiene antejuicio y entonces todo el proceso penal que está en su contra, que como ya bien explicó Rodolfo, no, o sea, sí son 2 temas diferentes, ¿verdad? O sea, una cosa es el proceso penal y desde luego que otro es el tema que afecta su finiquito para su inscripción, pero digamos desde el punto de vista de la estrategia de ella, al final del día puede ser, digamos, con miras a evitar esa persecución penal, ¿verdad? Porque pues, ya está con orden de captura, creo que eso sería una preocupación ahorita muy grande para ellas, es decir, así como están las cosas, en el momento que pongan pie en Guatemala, perfectamente bien podría ser conducida a tribunales, ¿verdad? Y si se le aplican, digamos, las mismas prácticas que se han venido aplicando en el Ministerio Público, incluida lo que fue la regla durante su gestión, pues tendrá un riesgo de prisión preventiva, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema que seguramente ellos como estrategia lo estarán considerando. Ahora busquemos la forma de obtener estas credenciales, porque así se toma eso como argumento para decir que hay antejuicio y entonces se interrumpe, por así decirlo, esta acción penal, cosa que obviamente yo no comparto que esas, digamos, ese sea el efecto, pero esa podrá ser la intención, digamos, de tratar de gestionarlas de X o de Y forma, ¿no? Quiero agradecerle a nuestro oyente César Dávila que nos comparte la información de que ya cuando estábamos en todo pulmón, hace aproximadamente unos 50 minutos, el diputado de Todos, Felipe Alejos, presentó un recurso de nulidad contra la inscripción de Telma Aldana, que es como decías, Rodolfo, que esto es responsabilidad al final los que pueden apelar son los partidos políticos. Uh-huh. Sí, las impugnaciones vendrán, ya es obvio suponer que la candidatura de Telma Aldana está siendo muy observada por el resto de partidos políticos. Evidentemente vendrá una lluvia de impugnaciones y el Tribunal Supremo Electoral no la tendrá fácil. Sin embargo, yo creo que este es un tema complicado. O sea, yo lo que veo es que la sociedad está partida entre los amigos de Telma Aldana y los enemigos de Telma Aldana, y por lo tanto no se escuchan razones, ¿sí? Cualquier criterio técnico que te haga, que te diga una cosa u otra, va a ser cuestionada por el otro lado si no le gusta a lo que piensa. Y ese es un tema difícil. De cualquier manera, yo lo que creo es que estamos muy mal como sociedad cuando nuestros problemas políticos los resolvemos a través del proceso penal.
O sea, esto es algo que hemos dicho siempre, Yolanda, desde la lucha contra la corrupción, únicamente desde la perspectiva penal. O sea, fue una crítica grande que se le hizo al Estado de Guatemala y al Ministerio Público y a la CICIG. ¿Cómo apoyaron una política contra la corrupción que tuvo que haber sido muchísimo más grande únicamente por el proceso penal? Y ahorita estamos cayendo de nuevo. El derecho penal vuelve a salir en este momento para resolver una crisis política que en vez de resolverla, la agrava. O sea, estamos muy mal como sociedad. El que se estén cayendo candidaturas por procesos penales, legítimos o ilegítimos, es una cosa muy grave para esta democracia. Creo que tenemos que tener muchísimo cuidado a eso. La crisis es política. Mal hacemos como sociedad de estar judicializando todo lo que pase, porque no vamos a llegar muy lejos. Yo creo que es una cuestión de sobrevivencia como país. Si no tenemos más altura y no sabemos resolver nuestros problemas en ámbitos apropiados, no vamos a salir del hoyo. Me parece un tema importante para que ya tratemos personalmente en todo pulmón, porque sí voy a coincidir que es lamentable que al final parece que estas elecciones se van a resolver en los tribunales y cómo realmente, en este caso, por supuesto, ahorita nos hemos enfrascado en el tema de estos procesos, pero no hemos discutido de qué se le acusa a Telma Aldana, de lo cual, por cierto, yo no puedo saber si es o no es cierto, porque eso deberá dilucidarse en un juicio, respetando, y yo siempre he sido respetuosa del debido proceso y sigo considerando que aún al peor de los criminales se le tiene que respetar el debido proceso, porque asegurárselo al peor de los criminales se lo asegura a la gente inocente, o hay más probabilidades de que se respete el debido proceso hacia los inocentes. Pero sí es sumamente preocupante que se están resolviendo las elecciones, o básicamente se le está también dejando el camino sin competencia a Sandra Torres por medio de los tribunales, la que por cierto también debería de responder en lo que respecta a las acusaciones que se han hecho en el caso del financiamiento ilícito y del transurbano. Pero bueno, en fin, como digo, esto sí es un tema que amerita una mayor discusión. Yo les iba a pedir a ambos que su reflexión final, y me parece que Rodolfo que has compartido ya la tuya con nosotros, así que ahora voy con Alex. Alex. Gracias. Y sí, yo coincido con lo que exponía Rodolfo, ¿verdad? Lastimosamente hay mucha gente que está fanatizada y lo digo más en función de los oyentes que quieren formar un criterio sensato, ¿verdad? Porque tú lo ves hasta en la misma prensa y los medios, ¿verdad? Que son bastante sesgados en muchos sentidos y hay gente que está fanatizada a favor o en contra, ¿verdad? Y todo gira en función de la figura de la señora Aldana, ¿verdad? Y esto no es nada nuevo. Y realmente sí hay que saber separar eso y saber, digamos, analizar las circunstancias objetivamente y bueno, y independientemente de la percepción que uno tenga de lo que fue su gestión, los logros y los desaciertos, las cosas bien hechas y las cosas mal hechas, pues hay que mantener esa objetividad en todo sentido, ¿no? Y si hay temas ahí que investigar, pues hay que investigarlos de la misma manera que hay que investigar todos los otros. Pero sí, eso. Y por otro lado, pues sí, preocupante que al final las cortes sean quienes vayan a decidir las elecciones en Guatemala, ¿verdad? Que es un poco lo que yo comentaba, como les decía en la semana pasada, ¿no? Entonces eso sí es un tema que nos debería hacer reflexionar muy seriamente. Por un lado, por el tipo de personajes, ¿verdad? Como siempre has dicho, ¿verdad? Tenemos un sistema de incentivos que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. A los peores personajes son los que están metidos en la política, y eso nos debe ser una señal de alarma muy fuerte, porque hoy estamos pagando más caro las consecuencias de eso. Y realmente, pues, ¿verdad? Mantener la prudencia y la objetividad ante todo, ¿verdad? Y que al final ese ha sido el origen del problema, el sistema de incentivos perversos que en lugar
de que se retroceda y se cambie ese sistema con modificaciones como las que se hicieron a la LEP, se fortalece el sistema de incentivos perversos. Claro, pero bueno, les agradezco muchísimo a ambos, gracias a Rodolfo Pérez Trabanino y Alejandro Valdizón por acompañarnos en todo a pulmón y seguimos en contacto. Okay, igualmente, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una breve pausa, pero antes de eso, pues después de esto que hemos conversado, es importantísimo que yo les dé una buena noticia. ¿Y sabes cuál es la buena noticia, George? ¿Cuál será? Mira esta ricura, a ti te va a encantar. Ya llegó el sabor de verano a McDonald's, ni más ni menos que con, mira esto, McFlurry Naranja Crunch, cremoso helado de vainilla con topping líquido de naranja con chía, para la salud, o sea, cuide su salud con chía, su McFlurry y trocitos de galleta de vainilla. O puedes escoger también un sundae de mora con el calor que hay. Ese probablemente sea más de mi gusto, atención. Aunque el de naranja también realmente. A mí me pareció interesantísimo el McFlurry de naranja crunch. Y el pastelito de guayaba, el clásico pastelito frito de McDonald's con un relleno de guayaba, que tú sabes que a mí me encantan los colochos de guayaba, así que también me gusta el pastelito de guayaba. Y para terminar, el top sundae limón cremoso helado de vainilla con galletas Lotus triturada, topping de limón y crema batida. Esa para que después de este largo segmento, amigos, terminemos con algo de dulzura nuestro segmento. Vamos a una breve pausa y regresamos brevemente con ustedes. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón. Yo solo vengo a despedirme y a recordarles algo muy importante, y es que se cuiden, que tengan sus defensas altas, porque miren la que se nos viene encima estos meses en Guatemala. ¿Y cómo les recomiendo que lo hagan? Pues haciendo lo que hago yo. Ustedes son los principales testigos de la buena salud de la cual yo gozo, y vean además de eso lo rico que como. Primero, porque tengo buena salud, y es rarísimo que tenga que si un catarro, una gripe, por favor. Alergias, nada que ver. ¿Por qué? Porque yo tomo Equinacia Blend líquida de ELA, no cualquiera. O sea, usted si compra otra que no es la Equinacia Blend líquida de ELA que encuentra en las tiendas de GNC, a mí no me eche la culpa si no le funciona. Yo soy clara cuál es la que yo tomo y cuál es la que yo recomiendo. Equinacia Blend líquida de ELA, que es un blend, porque además de varias equinacias traídas desde Europa o llevadas desde Europa a Estados Unidos, porque este es un producto estadounidense, está mezclado con vitamina C, zinc y aloe vera. Este que lo encuentran, ustedes bien saben, en las tiendas de GNC. Y el otro de mis secretos para disfrutar de la comida rica y tomarme mis vinitos y todo, y no sufrir ni de agruras, ni de, vamos a ver, acidez. A ver, George, decime otras cosas, porque como yo no sé nada de esto. Colon irritable. Bueno, ¿querés que te queme al aire? Bueno, el otro secreto para disfrutar de la vida y todos esos placeres maravillosos de la comida sin pena, amigos, es el aloe vera gel de ELA. Sí, hay otros gels en el mercado, definitivamente los hay, pero ninguno como el aloe vera gel de ELA. Y repito, ese es el que yo estoy recomendando. Si a usted no le funciona, es porque usted no siguió mi consejo. Y bueno, ¿qué es lo que hago yo? Tomo de ambas cosas, de Equinacia y aloe vera gel, 1 onza diaria todos los días. Para terminar, la Equinacia la encuentran en las tiendas de GNC. Y el aloe vera gel, escribiendo al WhatsApp de ELA, apunten el número 49 50 34 14. 49 50 34 14, y le ofrecen además de eso entrega a domicilio. ¿Qué más puede pedir para poder disfrutar de la vida y estar pilas para esta campaña política que se nos viene encima? Y bueno, amigos, yo me despido
Los dejo en compañía de Jorge Jacobs y de Renny Bake, que ya se encuentra con nosotros. Y estoy de regreso mañana con ustedes al mediodía en Todo Pulmón. Y quiero agradecer a esos 92 liberhéroes. Increíble, gracias 92 veces que fue compartido hoy Todo a Pulmón. Y regresamos mañana con lo que suceda en esta noticia en desarrollo y las otras que consideremos importantes. A mí lo que me dijeron era que más parecía telenovela. La telenovela también, Chapina. También, George, es una telenovela, pero bueno, no hay que tomarlo a broma porque es algo muy serio. Al final, yo mañana considero que va a ser todavía un día complicado porque se supone que es cuando regresa Tel Maldana. Entonces, probablemente hasta el viernes voy a poder tomarme el tiempo de hacer una reflexión que me parezca que apoye a nuestros oyentes, que les sume por algo. Nosotros transmitimos en la 102.1 Plus, poder compartir algo que les sume a nuestros oyentes que nos acompañan y confían en nosotros para que los acompañemos en ese proceso de aclararse las ideas. Pero bueno, vamos a ver con qué sorpresas nos esperan mañana, que en Todo a Pulmón. Y por cierto, como hoy es el Día Internacional de la Felicidad, ¿qué te parece, George? Hasta la felicidad tiene su día. Pues bueno, ¿cómo me voy a despedir? Si hasta el lápiz tiene el día. Deseándoles que sean felices. Muy, pero muy felices. Tigo, el mejor internet y las mejores series, presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Les voy a hablar acerca del lanzamiento que hizo ayer Google, el cual es de un nuevo servicio de streaming de juegos que se llama Stadia. Algunos ya están haciendo especulaciones de dónde sale el nombre y ya lo vincularon a que tiene que ver con un estadio, de Stadium, y por eso le pusieron Stadia, así se llama, Stadia, y es un nuevo servicio de Google que todavía no está al aire, lo anunciaron ayer y va a estar disponible en los próximos meses, y básicamente lo que Google está proponiendo es darle vuelta al tema de los juegos, en el sentido de que ahorita, para los que son así gamers, así de a de veras dirían, generalmente todos sus ahorros los gastan en comprar equipo así de muy alta capacidad y que hasta el monitor es distinto. Yo no sabía, pero resulta que el monitor tiene que tener una velocidad más rápida de rastreo para que se vea, se vea más continua los movimientos así en los juegos y todo de que es así hardware de alto nivel. Sin embargo, lo que está proponiendo Google es de que pasar esa capacidad de cómputo a la nube, aunque sí está planeando, entiendo, desarrollar un chip especial para este nuevo sistema, y con lo cual casi cualquier dispositivo a través del browser de Google, por supuesto el Chrome, va a poder utilizar estos juegos a muy alta resolución y con muy alta velocidad y todo. Veremos al final si logran hacerlo, porque al final igual tiene que estar la parte de streaming ahí, así que vamos a ver cómo resuelve el problema Google, pero ese fue el anuncio que hizo Google ayer. Entonces se llama Google Stadia, y a todos los amantes de los juegos pues hay que estar pendientes ahí de qué va a hacer, porque incluso hasta lo pusieron como que era, algunos críticos como que era uno de los cambios trascendentales en una industria que calculan que va a ser de unos 140,000 millones de dólares en los próximos años. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo con su servicio de Amazon Prime Video, los primeros 3 meses de cortesía. Tigo, el mejor internet y las mejores series, presentó la noticia tecnológica. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs.
amigos, y ya estamos acá en el patio de atrás, su subsegmento semanal sobre la relación y las noticias que suceden en Estados Unidos. Como recordarán, Estados Unidos es nuestro patio de atrás, así como ellos dicen que somos el patio de atrás de Estados Unidos. Nosotros decimos que Estados Unidos es el patio de atrás de Guatemala porque muchas de las cosas que pasan acá tienen efecto en Estados Unidos y obviamente lo que pasa en Estados Unidos tiene algún efecto en nuestra economía y en nuestra política exterior. Antes de comenzar, les voy a contar, y para los que nos están mirando en cámara, ando con sombrero porque el sol está ya tan fuerte que ya estoy con mi sombrero de verano, que ya llegó el sabor de verano a McDonald's con los McFlurry, especialmente hay uno de helado de vainilla con topping de naranja y trocitos de galleta de vainilla que básicamente me hace pasar casi que todos los días porque tengo un McDonald's ahí como a 2 cuadras de mi casa. Otras amistades les encanta el pastelito de guayaba, el sundae de mora y también un sundae de limón, que creo que puede ser un poquito dietético, pero realmente en verano, estamos en verano y hay que disfrutarlo. El sol allá afuera está delicioso. Y para los que van a caminar en las calles o van a hacer ejercicio durante el día, no olviden ponerse protector solar porque realmente el sol está fuertísimo. Cada vez que vengo a la radio tengo la bendición de poder caminar un poquito desde mi oficina y es delicioso caminarlo, pero también el sol es fuerte, así que paso por mi sundae mientras vengo caminando. Creo que la principal noticia de las últimas horas en Estados Unidos es la relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Brasil, Bolsonaro, que algunos lo han anunciado de acuerdo a las noticias como una especie de nueva alianza en las Américas. Algunos de los analistas estaban comentando de que básicamente Trump le estaba ofreciendo a Bolsonaro una especie de alianza preferencial y que los quería involucrar en en la OTAN, que es básicamente para defender las Américas. También estuvo sobre la mesa, no ha salido mucho en las noticias, qué puede hacer Brasil en el caso de la crisis de Venezuela. Vamos a ver si podemos conectarnos en unos minutos con la embajadora de Guaidó en Brasil, que sigue en reuniones, María Teresa Velandria, y dijo que si la llamábamos como a las 2:10, de repente ya se había desocupado y con mucho gusto nos contaba qué estaba pasando, si no la vamos a tener dentro de 8 días acá. Otra noticia que también ha generado un poco de ruido acá en Guatemala, que ya por el tiempo ya está un poco atrasada en el sentido de que ya se ha discutido muchísimo, es el tema de los Jeep J8 que el gobierno de Estados Unidos le había dado a Guatemala. En un momento dado hubieron acusaciones de que los habían utilizado mal en Estados Unidos, y hace unos días el escándalo en la prensa es que el gobierno de Guatemala los había aprestado, básicamente los reunió ahí en la Fuerza Aérea, en el aeropuerto, para ver si los vienen a traer o no los vienen a traer. El secretario de Inteligencia no ha querido hablar mucho al respecto y dice que básicamente el gobierno ha dicho que los reunieron en apresto y que luego a ver qué deciden. Es todo lo que se sabe, ya nos enteraremos un poquito mejor después, pero creo que es interesante la discusión y el tema, porque el hecho que el gobierno de Guatemala ha dicho, miren, los jeeps, pues como que no los utilizaron de acuerdo, del gobierno de Estados Unidos nos molestó cómo los utilizaron, y básicamente el gobierno de Guatemala dijo, miren, ¿saben qué? Entonces los vamos a poner ahí, mi interpretación, por si los quieren venir a recoger, habrá que ver qué pasa después. Lo triste es que no se discute la colaboración que existe entre el gobierno de Estados Unidos y Guatemala, y el hecho que no se da muchas veces auditoría de todo este dinero que se da a las ONGs por un lado, y por el otro tampoco se habla mucho de cuáles son los beneficios de otros programas que están trabajando el gobierno de Estados Unidos en colaboración con el gobierno de Guatemala. No hubo rompimiento diplomático, no hubo pelea, simplemente hubo una discusión de mira, ¿en qué estás usando esto? Y pues a ver qué resulta de eso. Pero en ningún momento he visto que se esté hablando de que van a suspender toda la ayuda y la colaboración
para Guatemala, y eso incluye información, según me contaron, para combatir el tema del narcotráfico, el tema de terrorismo, que la información siguen conversándola y platicando, porque hay que recordar que Guatemala es un punto de inflexión o de interdicción, dicen algunos, de droga que va camino a Estados Unidos. Otra noticia que creo que es interesante en estos días sobre Estados Unidos y Centroamérica o Triángulo Norte es el hecho que ayer un juez federal le dio, o la Corte Suprema, no recuerdo exactamente, le dio la autorización al gobierno federal de Estados Unidos que puedan detener a personas sin papeles, en este caso ilegales, que hayan roto alguna ley y los detengan y después los puedan extraditar. Eso fue una noticia que salió ayer o antier en Estados Unidos. En Guatemala nunca porque no suele salir la noticia inmediatamente, sino que sale unas horas después o al día siguiente. Entonces, creo que esa noticia salió ayer acá en Guatemala. Y hay otras situaciones que también pueden interesar al guatemalteco y nuestra relación con Estados Unidos. Por ejemplo, todo lo que está pasando ahorita en la parte estadounidense de noticias relacionadas a Venezuela. ¿Qué relación tienen o por qué hay tanto interés del gobierno de Estados Unidos en Venezuela? Por un lado. Y por el otro, el hecho que están buscando el dinero del gobierno de Maduro, de los venezolanos en cualquier lado. Una noticia muy interesante hace unos días que habían localizado parte del oro de Venezuela que había salido subrepticiamente o ilegalmente de Venezuela hace más o menos un mes, lo habían encontrado en un país africano. O sea, y esos son temas bien interesantes porque a veces cuando platico con mis amigos, no es de que miren, no se enteran o no lo van a encontrar, sino que simplemente comienzan a monitorear las cosas y cuando comienza a filtrar la información es que ya hicieron todo el círculo completo y ya saben dónde están las cosas. Cabal, la noticia fue del 16 de marzo y dice, el oro venezolano apareció en Uganda y que ese país el país africano estaba investigando la entrada de 7.4 toneladas de oro de contrabando. ¿Alguien se puede imaginar 7.4 toneladas de oro de contrabando? O sea, 7.4 toneladas es más o menos un avión de oro. O sea, lo sacaron subrepticiamente hace unas semanas de Venezuela y ¡pum! Apareció en Uganda. Y ese oro lo habían sacado el gobierno de Nicolás Maduro porque estaba buscando conseguir liquidez para esa forma de evadir las sanciones internacionales y lo sacaron de Venezuela y apareció en Uganda y lo denunció la policía. O sea, básicamente están buscando el dinero y están buscando el tema de las sanciones hasta debajo de las piedras, porque quién pudiera haberse imaginado que un oro que habían sacado de Venezuela lo iban a encontrar en Uganda, y ahora hay una investigación de ese gobierno para saber cómo entró a ese país 7.4 toneladas de oro que están valoradas en $300 millones. Y dejé la noticia un poquito lineal porque todo el mundo decía 7.4 toneladas de oro, ¿eso cuánto es? Bueno, son $300 millones más o menos. Y la refinería, que es a donde había llegado, básicamente dijo, mire, ese dinero sí viene de América del Sur, pero no tenemos más detalles, y rechazó las ocasiones de contrabando. Y que estaban ya informando y que la documentación que tenían, etcétera, etcétera. Pero localizaron el dinero. Y esto tiene relación también con la promesa, o de una u otra forma lo que están diciendo los estadounidenses cada vez que tocan el tema de Venezuela y de Maduro. Están apretando a ese dictador de una u otra forma con cortarle el acceso al dinero y cortarle el acceso al financiamiento internacional, cortarle el acceso a
a la banca internacional para que básicamente no tenga más plata para poder de una u otra forma seguir comprando apoyos, y siguen buscando del dinero que se había perdido en Venezuela, que eran 8 toneladas y ahora encontraron 7.4 toneladas. O sea, siguen buscando 0.6 toneladas, pero ya encontraron la mayor parte del dinero, o por lo menos de ese oro. Son noticias que están saliendo, que de una u otra forma nos están afectando en Guatemala, porque algunos se preguntan, bueno, ¿y qué está pasando con Estados Unidos? Algunos están diciendo es que Estados Unidos ya se peleó con el presidente de Guatemala, que aquí, que allá. Creo que están de una u otra forma, están dando mensajes, y también hay un juego entre demócratas y republicanos. Pero en este momento el principal tema en Estados Unidos para América Latina es temas de Venezuela y temas de Brasil. Vamos a ver si ya tenemos en la línea a nuestra entrevistada después de un corte, pero antes yo les quisiera recomendar que si están pensando construir algo, construyan con seguridad, con calidad. Hay que construir con Hierro AG, que es una marca de confianza. Y la varilla de Hierro AG A706 mejora el desempeño estructural. Ahorita que muchos están que se van a ir al puerto, que están viendo que si algún día van a lograr hacerse su casita, o comienzan a revisar ahora que dejó de llover, que si pintamos, arreglamos o se echa el segundo piso en la casa, pues construyamos con calidad y utilicemos la varilla de Hierro AG A706. Vamos a un corte y recordemos que este hierro está hecho en Guatemala. Escuchas El Patio de Atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs por Libertópolis. Get ready to listen to Libertópolis. ¿Qué tal, amigos? Estamos todavía esperando que nos conteste la llamada la embajadora de Venezuela en Brasil. Creo que estamos teniendo problemas, pero hay un radio oyente que es venezolano y que también quisiera participar. Si no mal recuerdan, esto es El Patio de Atrás y hablamos de la relación del Triángulo Norte con Estados Unidos, pero ahora Estados Unidos está muy enfocado en Venezuela. Entonces vamos a estar al aire con nuestro oyente. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. ¿Qué tal estás? Cuéntanos. Por aquí de Venezuela, sí. Ok, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Qué estás haciendo acá en Guatemala? ¿Y qué opinas de lo que está sucediendo en este momento en tu país y, por ejemplo, el involucramiento de Estados Unidos en esa situación? Ya, yo soy de Anzoátegui, ¿verdad? Y vivo aquí en Guatemala. Estoy viendo su programa y todo el apoyo, ¿verdad? Están mencionando a la República Bolivariana de Venezuela. Pues sí, se está hablando de Venezuela. Sí. Buenísimo, sí. Nosotros allá actualmente, ¿verdad? Existe una usurpación de poderes, ¿verdad? De un presidente interino autoproclamado que está tomándose atribuciones en el país. Y tú mira, ¿te parece que cuando hablemos con María Teresa, que es la que es la embajadora de Guaidó en Brasil, podamos ponerte al aire? Porque lo ideal sería tenerte a ti y a ella al mismo tiempo, pero no podemos, estamos intentando llamarla. ¿Te parece que te contactemos después para que de esa forma puedan hablarse? ¿Te parece? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, estamos acá todavía viendo si logramos sacar la llamada. Tenemos problemas de comunicación en este mundo de comunicación. Hay esos problemas de teléfonos. Mientras tanto, vamos a seguir platicando sobre las últimas noticias en Estados Unidos. Hay ahora... estoy mirando Fox News, hay un juez de Estados Unidos que está mirando un tema en la Corte Suprema de asesinato, y hay otra noticia que no se ha hablado mucho en Guatemala, pero que sí va a tener efecto
sobre nuestro país, y es que ayer ya se confirmó o ya se nominó, me cuesta a veces un poco la traducción, de embajador de Estados Unidos en México. En otras palabras, ya Estados Unidos, que no tenía embajador en México, ya nominó a alguien, ya México otorgó el beneplácito a Christopher Landau como embajador de Estados Unidos. Eso fue una noticia del día de ayer, no la vi en nuestras noticias temprano el día de hoy, pero creo que es interesante el hablar de esto porque durante más o menos casi un año Estados Unidos no había tenido embajador en México, y esta persona, que voy a leer un poquito el currículum en unos minutos, ya fue nominada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego ya fue como dado el beneplácito diplomático, lo cual significa que los mexicanos dijeron, está bien, solo hace falta que la nominación de este señor Landau llegue al Senado, sea confirmado y ya comience a trabajar. El tema creo que es muy importante para nosotros porque obviamente todo el tema de la migración irregular hacia Estados Unidos, el combate al narcotráfico, las redes de trata de personas y terrorismo que pasan por acá, obviamente por tierra, el siguiente lugar al que llegan es México, entonces de una u otra forma va a tener alguna incidencia. Y este candidato que voy a leer es Christopher Landau, tiene 55 años, es un abogado conservador, integrante del Partido Republicano y miembro de un despacho de abogados. Fue juez federal de apelaciones del Departamento de Justicia. Y aunque no tiene experiencia en el ámbito diplomático, el abogado es hijo de George Landau, ex embajador norteamericano en Chile, Paraguay y Venezuela, por lo que habla español. Un caso interesante o anecdótico es que el nominado o el casi embajador de Estados Unidos en México, porque ya tiene solo pendiente la confirmación del Senado, nació en España, porque ahí estaba su papá asignado en misión diplomática. Y al ser ratificado por el Congreso de su país, Christopher Landau llegaría a ocupar el cargo que tenía Roberta Jacobson al frente de la Embajada de Estados Unidos en México hasta el 4 de mayo del 2018. O sea que básicamente se fue la embajadora y se tardaron 10 meses en seleccionar al candidato adecuado. Cosas interesantes de Christopher Landau, que lo estuve ayer googleando, es que está de una u otra forma muy relacionado al tema de la, de la política internacional. Su padre fue fundador de una especie que sería la traducción de Centro de Estudios de Diplomacia, y él también es miembro de ese think tank, aparte que es un abogado que ha trabajado mucho en la parte legal estadounidense. ¿Cuáles pueden ser los desafíos de este nuevo embajador de Estados Unidos en México? Aparte que es de la fundación del Centro Diplomático, que es lo que les decía, que tiene relación con el Departamento de Estado, pero es un republicano que ha sido juez de apelaciones en el gobierno de Estados Unidos, entre otras cosas. Su principal desafío va a ser el tema del muro. También va a estar mirando todo el tema de las caravanas de migrantes, de la migración irregular hacia Estados Unidos, mucha de la cual está llegando de Triángulo Norte, le hace buena parte, llega tristemente de Guatemala, que nuestra gente se está yendo ilegalmente hacia Estados Unidos desesperada, o porque a veces cree que allá va a encontrar de la nada todo listo y todo hecho. Pero Landau, su desafío es el muro, y de una u otra forma llevar una buena relación con el nuevo presidente de México, que lleva un poco más o menos más de 100 días en el poder, que no es precisamente de la línea de Donald Trump. Otra cosa interesante de Landau es que fue asistente legal de jueces de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, Antonio Scala y Clarence Thomas, ambos conservadores. En otras palabras,
están enviando a alguien del Partido Republicano, abogado, con experiencia en temas de legislación constitucional de Estados Unidos, de embajador a México. Y eso de una u otra forma puede ser bastante interesante. Me gustaría saber qué es lo que va a decir cuando esté haciendo sus declaraciones, lo que se llama en Estados Unidos. Alguien que es nominado para embajador tiene que pasar en un subcomité del Senado, el cual lo preside en este momento Marco Rubio, y ahí tienen que ir de una u otra forma a hacer una especie como, este es mi plan de trabajo, tiene que irse a presentar, decir qué es lo que sabe del país, qué es lo que piensa hacer, y de ahí le dan de una u otra forma el beneplácito. En más de una ocasión han sucedido situaciones, por ejemplo, de que el Departamento de Estado en los últimos meses había nominado a alguien, pero como en el Senado no lo estaban mirando muy bien, pues eso se quedó en el aire. No creo que esta vaya a ser la situación del candidato a embajador de México, pero sí sucedió con el candidato a embajador de Estados Unidos en Honduras, de apellido Palmieri, que básicamente lo nominó el Departamento de Estado porque era de carrera, pero como que en el Senado nunca le daban audiencia hasta que después de unos meses, como que en diplomacia se dice que el silencio otorga, y si ya lo había recibido, pero no quisieron recibirlo, no quisieron platicar con él, básicamente ya le estaban diciendo, no tenés nuestro apoyo. Y básicamente de ahí retiraron la candidatura de este diplomático de carrera de Estados Unidos de ser embajador en Honduras, y se quedó un poco en el aire ese espacio. Todavía no se ha sabido quiénes van a ser los candidatos. Hay más de 20 puestos a nivel diplomático, de acuerdo a los últimos artículos que he leído en Estados Unidos, que no han sido nombrados. Y de una u otra forma como que van bastante despacio en este tema. Leyendo elsoldemexico.com.mx, hay bastantes noticias en México sobre quién es el nuevo embajador de Estados Unidos. No solamente aquí llama la atención quién es el nuevo embajador que viene de Estados Unidos, también en México está sucediendo esto. Hay unas noticias que dice, mire, habla español con fluidez, destacó la Casa Blanca sobre el candidato de Trump a cubrir la plaza de Roberta Jacobson, que había sido nominada por el expresidente Barack Obama y que renunció al cargo en mayo del año pasado. La nominación tiene que ser ahora confirmada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y ratificada por el Pleno de esa misma Cámara de mayoría republicana. Nominaron a alguien que es parte del Partido Republicano, ahora tiene que ir al Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, que lo dirige un senador republicano, Marco Rubio, y luego tiene que ser ratificada por el Pleno de la Cámara de mayoría republicana. Honestamente, aquí con Jorge estaríamos haciendo el chiste de yo no veo que le vayan a decir que no, si es casi como alguien que tiene el conocimiento, habla español y además obviamente entiende la estrategia del gobierno de Donald Trump y de los republicanos en la parte de política exterior. En el comunicado, también la Casa Blanca anunció las nominaciones de John Jefferson, Bridget Brink y Matthew Klimow para ser los próximos embajadores de Cabo Verde, Eslovaquia y Turkmenistán, respectivamente. En otras palabras, ayer nominaron a 4 embajadores de Estados Unidos para 4 países y van a estar de una u otra forma esperando ser confirmados por el Senado. Ya se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera dejar de hablar sobre un poco lo que se espera o lo que se esperaba de Bolsonaro, el presidente de Brasil y Estados Unidos. Desgraciadamente no pudimos hablar con los que íbamos a entrevistar esta semana, tendremos que esperar la siguiente. Uno, porque ya había entrado a una entrevista con un medio de televisión CNN, ya no podía contestar al teléfono, y María Teresa Velandria, que es la embajadora del presidente Guaidó en Brasil,
por parte de Venezuela tampoco nos entró la llamada. Supongo que seguirán en reuniones después de que están yéndose Bolsonaro, y entonces todavía siguen como cerrando de una u otra forma lo que se platicó. En el caso del presidente Jair Bolsonaro, que llegó el domingo a Estados Unidos y se reunió ayer con Donald Trump, se esperaba que se hace una naciente alianza conservadora en el continente americano, fortalecer lazos económicos y militares y aumentar presión sobre Venezuela. Precisamente uno de nuestros entrevistados ayer me mandó una foto al WhatsApp como, Reni, estoy aquí con Bolsonaro, y de una vez como mandando fotos de las conferencias que estaban dándose. Y es la primera vez que un presidente brasileño en mucho tiempo, que no es antiestadounidense, está llegando a Washington. Y lo que dijo Bolsonaro en su Twitter, literalmente se los voy a leer. Por primera vez en mucho tiempo, un presidente brasileño que no es antiestadounidense llega a Washington. Es el comienzo de una alianza por la libertad y la prosperidad como los brasileños siempre desearon. Bolsonaro viajó acompañado de 6 ministros, entre ellos el canciller, el titular de Economía y el de Justicia y Seguridad. Y hay una cosa bien interesante que no quisiera dejar de comentar, aunque el tiempo ya se nos acaba. Tanto Bolsonaro como Donald Trump han utilizado como estrategia el decir, el socialismo se acabó y no vamos a dejar que entre a nuestros países. Y por el otro lado hay una relación entre Bolsonaro y Trump. Ambos tienen de una u otra forma o tuvieron de una u otra forma como asesor de campaña a Steve Bannon, que es un controversial estadounidense de derecha que algunos lo consideran radical, pero que es bastante interesante la forma en que maneja lo que se llama guerra de cuarta generación. El tiempo se nos está acabando. Quisiera agradecer a todos nuestros oyentes su compañía. Nos vemos dentro de 8 días en el patio de atrás. Ya va a estar de vuelta Jorge Jacobs, que hoy se tuvo que ir a un almuerzo y me dejó aquí. Así como yo me voy al almuerzo, pero de regreso ahí te voy a invitar a ti, a todos los de la cabina, a comernos un sundae de verano de McDonald's. Y si van manejando, por favor, tengan mucho cuidado al manejar, y si pueden, pues paren en algún Automac para comerse su sundae, porque afuera hay un calor espantoso. Muy buenas tardes y buen provecho. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.